Bienvenidos al Créeme lo que te digo. Bueno, estamos arrancando una semana donde estamos viendo un gobierno, el gobierno del presidente Milei, que está mostrando una característica, o ya podríamos hablarlos en términos, digamos, una especie de definición de plan de gobierno que está claro, con los resultados, me refiero concretamente, que están apareciendo, digamos, en la escena nacional. Por un lado, una economía dual, esto es incontrastable, esto está subiéndose en la discusión de la agenda pública nacional. La semana pasada han habido distintos ámbitos en los cuales se ha discutido con distinta vehemencia y en algunos casos también con algunas críticas concretas con respecto a lo que significa esta Argentina de economía dual. Cuando uno se refiere, obviamente, a economía dual, es que estamos hablando de una economía que tracciona y una economía que no, todo lo contrario. Y después un desmarque político, ¿no? Una característica que está empezando a aparecer, sobre todo en el último mes, empieza a insinuarse de una manera que, bueno, ya no empieza a ser tan solapada de algunos sectores, de algunos dirigentes, de algunos apoyos que el gobierno políticamente ha venido teniendo, y hoy uno está observando que hay como una especie de desmarque de algunos sectores. Bueno, con todo esto empiezan a escucharse, obviamente, voces que de alguna manera están cuestionando el funcionamiento del programa económico del gobierno mileísta, donde le están requiriendo, en algunos casos muy solapadamente, otras a lo mejor un poco más fuertes, ¿no? Con respecto a la necesidad de retocar un poco el programa económico de Milei. Bueno, a esto el presidente ha contestado esta semana en una aparición, por cierto, bastante conflictiva para algunos sectores, para otros a lo mejor, bueno, forma parte, digamos, de este ADN que tiene este presidente. Bueno, Milei salió a plantear de que, en respuesta a estos reclamos, que bueno, que su gobierno es el mejor gobierno de la historia de política de la Argentina y que por eso mismo va camino a la reelección. Bueno, todo un tema esto, donde sería un gran título para empezar a desmenuzar un poco, bueno, cuáles son las lecturas que empiezan a ver en los distintos sectores de una sociedad que, bueno, que también de manera dual está, recibiendo los coletazos de este programa económico, ¿no? Sin entrar en la discusión que ha habido la semana pasada con respecto al tema, bueno, de algunos problemas concretos que está teniendo la sociedad argentina, en el caso del tema de este aumento con respecto al tema de la morosidad que hay por parte de los ciudadanos con respecto al tema de créditos. Este es un tema que que está calando muy fuerte, y también con respecto al tema de algunas reformas que sigue insistiendo el gobierno, que bueno, veremos esta semana va a volver a discutirse en el Congreso algunas cuestiones esenciales para este gobierno, como por ejemplo el tema de la reforma del Banco Central. Bueno, esto es un tema, la percepción de la mayoría de los argentinos está puesta en otro lado, la atención de esos argentinos está puesta en otro lado, ¿no? Sin entrar hoy en analizar las distintas encuestas, sobre todo en los últimos días han aparecido una cantidad impresionante de encuestas, donde están mostrando, bueno, resultados medianamente diversos, pero hay dos temas, dos particularidades muy concretas que tienen que ver con respecto al futuro político del presidente Milei, por un lado, y por otro, bueno, esta caída, o yo diría que miremos la otra parte que me parece mucho más contundente, que es el porcentaje de argentinos, y acá podemos ver lo que estamos hablando con respecto al tema de las consecuencias del programa económico que está llevando adelante el gobierno libertario, bueno, de una sociedad que no está viendo, no está mirando hoy y no está viendo tampoco perspectivas, ¿no? Positivas hacia adelante. Bueno, veremos cómo sigue toda esta cuestión. Este fin de semana pasado ha
hasta se incorporó dentro de la agenda pública con alguna discusión, sobre todo en el tema de redes, básicamente, que es, bueno, uno de los temas en los cuales sigue circulando gran parte de los datos y de la realidad de la política, de cómo se está viviendo, no solo políticamente, sino desde el punto de vista de las posiciones que estamos viendo a partir de esto, que estamos señalando, que es cómo están viendo los argentinos al gobierno de Milei. Bueno, ha habido, esto está claro, en función, digamos, de esta repercusión, de esta caída con respecto al tema de la imagen del presidente, bueno, un presidente que en el último tiempo se retrajo, en algunos casos, y algunas prensas este fin de semana se han ocupado en cuestionar un tema muy, muy espinoso, que ya en otro momento de la Argentina también se habló con respecto al tema de la salud de los presidentes, ¿no? Y concretamente con respecto al tema que me parece que, digamos, ha sido muy, muy fuerte de parte de algunos analistas, con respecto al tema del estado de la salud mental del presidente de la Nación. Bueno, esto como para ir calentando en unas elecciones que falta mucho, resta mucho. Milei no la tiene atada, esto está claro, pero bueno, tampoco son datos que, a pesar de todo esto que estamos remarcando, estamos hablando de un presidente que, bueno, no solo ha decidido reelegir, sino que en su fuero íntimo y en un sector muy reducido que rodea al presidente de la Nación, bueno, tiene expectativas de que la reelección es factible de alcanzar. Bueno, hay un tema un interrogante, una pregunta que nos podríamos hacer a partir de lo que estamos viendo en estas últimas semanas por distintos hechos que se han producido en relación al tema de lo que está pasando en el plano económico. Obviamente el tema político es un tema que todavía está ahí, pero las repercusiones del ámbito de lo social, y que es un dato nuevo, que son los cuestionamientos que empiezan a aparecer de la propia tropa libertaria. Este es un dato totalmente novedoso, de algunos dirigentes o de alguna gente que ha venido apoyando, sobre todo en los comienzos, a este gobierno, a este presidente, que empiezan a cuestionar algunos temas. Hay nombres concretos, no vamos a entrar a nombrarlos, pero podríamos decir que una exponente fuerte con respecto al tema, sin desmarcarse, por supuesto, del gobierno, es la senadora Burrich, ¿no? Que ha planteado esta dicotomía en función de la economía dual, bueno, de una cantidad de gente, de argentinos, que no le está llegando y que, bueno, que están como al margen un poco de los resultados favorables o por lo menos alicientes con respecto al tema de su economía real, digamos, a la economía diaria de los argentinos. Bueno, este es un dato que empieza a aparecer otra cuestión a partir, digamos, de la reaparición del presidente, que ha tenido una reaparición muy, muy fuerte, en un encuentro económico donde han formado parte empresarios y hombres que manejan los negocios en la Argentina, de ciertos cuestionamientos con respecto al tema de la posición que ha vuelto a retomar el presidente con respecto al tema de expresiones muy temerarias, muy violentas, dirigidos a periodistas, a empresarios, y que, bueno, sectores tanto del propio espacio libertario como de los sectores del establishment, bueno, están viendo y están preguntándose si esto, realmente en función de esta decisión de ir camino a la reelección, bueno, realmente es un dato que suma, o no. Bueno, acá hay respuestas divididas al respecto, digamos, ¿no? Está claro que si hay sectores de la propia Libertad Avanza que se están sumando a esto, están viendo que no. Bueno, acá hay otro tema que también hay que seguirlo, que es cómo se está instalando en función de estas consecuencias que estamos hablando y de lo que está planteando, digamos, en la realidad cotidiana de los argentinos, está el tema del humor social, digamos, ¿no? Que está empezando a tomar, sobre todo en el interior, que fue, digamos, la base de sustentación y de gran apoyo que ha tenido el presidente Milei en el 2023 de ser elegido.
político. Bueno, en el interior se está empezando a ver una caída muy fuerte con respecto al tema de la imagen del presidente. Volvemos siempre a repetir, la imagen no significa votos, pero sí de alguna manera puede marcar un poco o muestra un poco la radiografía de lo que está percibiendo o que se está viendo a trasluz de lo que por ahí a lo mejor está ahí, latente, ¿no? Agazapado. Y este tema del humor social con respecto al tema del interior, bueno, está empezando a abrirse a otros sectores también que hasta este momento, bueno, marcaban cierta, yo diría una cierta distancia con respecto al tema, sobre todo en el tema de las críticas me estoy refiriendo, por parte del sector empresario. Bueno, esto también ha empezado, y esto se vio la semana pasada en este encuentro del presidente con los empresarios, donde hay sectores económicos que empiezan, digamos, a no solo cuestionar el programa económico, sino también empiezan a mirar otras alternativas, otras posibilidades que se traduzcan en el ámbito de lo político, ¿no? Y me refiero concretamente a que no solo empiezan a haber conflictos, hay un caso muy concreto que tiene que ver del sector industrial, que está muy crítico. El presidente ha tenido una posición muy confrontativa con el sector industrial. Esto se pudo ver esta semana, digamos, ¿no? Donde hubo sillas vacías por parte del sector industrial en función de este encuentro. Es más, dentro de poco va a ser el Día de la Industria Nacional, de la industria argentina, y se prevé que no solo el presidente Milei no se va a hacer presente, algunos estiman que por, digamos, esta idea de, bueno, no solo de que se va a escuchar seguramente por parte del titular de la Unión Industrial un discurso fuerte, porque la industria no está pasando un buen momento, es más, están teniendo caídas muy fuertes en algunos sectores. Bueno, esto empieza a sumarse a una posibilidad o algo que también empieza a percibirse del ámbito político, en el cual no solo se empiezan a sumar distintos actores, ¿no? Debemos incluir también al sector sindical, que también empieza a mirar en esta economía dual, bueno, estas dos realidades, digamos, ¿no? Sindicatos que, bueno, se ven favorecidos de alguna manera por este modelo económico, o con las perspectivas, o ya concretamente lo están observando, y hay otros sectores sindicales que tienen una mirada muy crítica, ¿no? Porque, bueno, están golpeadas no solo en relación a sus afiliados, sino también con una mirada muy negativa con respecto hacia dónde va el rumbo económico. Bueno, esto de términos políticos, ¿por qué estamos hablando marcamos el tema del desmarque político? Porque, hay aliados que este presidente ha venido teniendo en estos casi 3 años de gobierno que hoy empiezan un poco a retasear o empiezan a mirar con cierta crítica, no solo con respecto a lo que se está haciendo, sino a la posibilidad de provocar, ¿no? O de apuntalar un término medio, una salida media, en unas elecciones que se vienen muy candentes, van a ser muy duras, no solo en el término de lo que vamos a escuchar o lo que se va a discutir o lo que van a presentar las distintas posiciones, los distintos espacios políticos, sino también esta idea de a ver si aparece una tercera alternativa donde, bueno, sin que termine de desmarcarse con lineamientos generales que los empresarios, los hombres de negocio ven como positiva de este gobierno, sobre todo en el tema económico estamos hablando, obviamente. Bueno, esta idea de, bueno, buscar una persona más proclive a los consensos, ¿no? La palabra centro, bueno, es una palabra que yo
a ver, tengo ciertos cuestionamientos en esto porque la Argentina, con respecto al tema de esta posición de centro, hemos tenido varias decepciones con respecto a esto, a pesar de que se lo ha querido inflar, digamos, con una realidad que puede ser concreta, ¿no? Que puede ser posible. Bueno, uno por ahí hay miradas distintas con respecto a esto, pero vamos a plantear el término moderado, ¿no? Un hombre con, a ver, con lineamientos un poco distantes de lo que está presentando, presenta desde el punto de vista personal o desde la gestión misma cotidiana que genera el presidente de la nación. Es decir, un hombre moderado, obviamente, por supuesto, pro mercado. Bueno, alternativa de un outsider, ¿no? De un nuevo outsider. Una gran pregunta si realmente el electorado argentino está mirando esto o es solamente el laboratorio de la política, lo que miramos los que estamos dentro, de alguna manera, y estamos mirando cotidianamente lo que está pasando. Es decir, ¿la gente está percibiendo esto o, llegado el caso, en función de lo que termine siendo el resultado del plan económico, dependerá este día, como pasó en el 23, digamos, ¿no? Termine por ahí eligiendo una alternativa de alguien que, sin tantos pergaminos del tema político, me refiero a pergaminos en el sentido de presencia, un hombre nuevo por ahí a lo mejor, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahora hay insinuaciones con respecto a esto, pero está claro que hay esta suma de sectores que estamos planteando, que estamos observando, que están teniendo una posición crítica por parte de estos sectores a la gestión de gobierno. Bueno, están mirando esta alternativa, digamos, ¿no? Y acá, con respecto al tema del humor social, a lo que está pasando en el interior, de los distintos sectores, hay que sumar la posición de los gobernadores. Atente con esto porque también los gobernadores han entrado en esta ecuación, digamos, ¿no? Gobernadores que hasta hoy, han estado apoyando abiertamente al gobierno, sobre todo en el tema legislativo, o apoyando reformas o apoyando leyes que apuntan, digamos, a la reforma. A gobernadores que están viendo como positiva algunas transformaciones y gobernadores que están mirando la situación de su propia provincia, digamos, ¿no? La situación económica de sus ciudadanos, las perspectivas, ¿no? Acá también empieza a mostrarse provincias donde, bueno, empieza a vislumbrarse o a consolidarse economías duales, digamos, ¿no? Economías potentes, activas, que plantean futuro. En el caso de San Juan, concretamente sería el tema de la minería, obviamente. Bueno, y hay otras provincias que no. Bueno, acá también está empezando a calar en los gobernadores si esto es una cuestión de, bueno, empezar a agruparse o empezar a ponerle, a mostrarle un poco más los dientes a este gobierno en función de negociaciones que tienen que ver ya no solo con fondos, con el envío de fondos, sino también de, bueno, de producir algunas políticas que permitan a los gobiernos provinciales, o a los gobernadores concretamente, bueno, empezar a mostrar o empezar a ver caminos por ahí distintos, ¿no? Bueno, vamos a mirar todo esto que estamos hablando con respecto al tema de la crítica de los distintos sectores, ¿no? Hablamos del tema industrial, dentro de un rato vamos a tener una entrevista en el segundo bloque con un hombre que viene del sector empresario, que forma parte, que, digamos, ha estado a cargo de la Federación Económica de la provincia de San Juan, sigue estando dentro de la federación, a ver cómo está mirando todo esto, sobre todo esto que decíamos, ¿no? Este gobierno que empieza a mostrar esta característica, ¿no? De economía dual y de un desmarque político de algunos sectores que han venido acompañando. No digo que este sea el caso de Dino Minozzi, que es el que va a estar ahora, pero sí con respecto, porque es un hombre que hasta hace un tiempo ha venido defendiendo claramente algunas políticas económicas, que es lo que estamos hablando ahora, con respecto al tema del futuro. Y vamos a ir cerrando con esto, que también tiene que ver con el tema económico y básicamente con el tema de los hombres de negocios, que tiene que ver con lo que apareció esta última semana de la discusión sobre el tema de la realidad de la infraestructura, de cómo está la Argentina como, en su infraestructura, digamos, como en su estructura como país. Bueno, acá también hay que separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Como dicen en el barrio. ¿Por qué?
Bueno, hay una infraestructura, hay una problemática estructural de la Argentina, ¿no? Y la semana pasada hemos escuchado a dirigentes políticos rasgarse las vestiduras con respecto al tema del estado de las rutas en la República Argentina, como si fuese este un dato nuevo, digamos, ¿no? Las rutas argentinas vienen, bueno, olvidemos, digamos, los casos de corrupción y demás, y protagonistas que tienen que ver con este tema, pero es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Pero no deja de ser hoy una discusión que están mirando no solo los sectores económicos, los hombres de negocios, que están dependiendo un poco de esta infraestructura, esta posibilidad, o ver cómo se hace o se renueva la infraestructura, o en el caso de invertir para mejorar la infraestructura. Acá en San Juan, bueno, hay un tema claro con concreto, que es seguramente lo que va a demandar la industria minera. Y para ir cerrando, hay un dato muy interesante a tener, y que tiene que ver con la privatización. Yo diría que el sector empresario está mirando desde hace bastante tiempo con mucho cariño por lo que significa en relación a esto que estamos hablando del tema de la infraestructura y también por lo que tiene que ver con la conexión, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el tema minero, que es transportar el material que se saca de la montaña y llevarlo para otros lados. Y me estoy refiriendo concretamente a este llamado, a este proceso interesante para algunos sectores económicos, que tiene este programa económico, porque vamos a hablar de las cosas positivas también, que tiene que ver con esta reestructuración, ¿no? Esta reconversión de la economía, concretamente con respecto al tema de las privatizaciones. Y está el tema del Belgrano Cargas, que se está por licitar en estos días. Es un tema bastante fuerte, donde hay, vamos a ver, es un termómetro muy interesante a ver qué pasa con todo esto que estamos hablando y mirándolo para adelante. Es un negocio, a ver, lo del Belgrano Cargas es un tema complejo, es un negocio finito, es un negocio donde, los riesgos de pifiarla pueden llegar a ser para los empresarios que están mirando meterse dentro de esta licitación. Es un tema bastante... Es más, trascendió el caso de uno de los hombres de negocios que está interesado en meterse en este proceso licitatorio, donde manifiesta de que, bueno, está difícil. Está difícil el tema porque hay algunas cosas que no terminan de cerrar con respecto a enterrar dinero en una infraestructura que está, pero que hay que mejorarla y que seguir invirtiendo, digamos, ¿no? Bueno, este también es un termómetro interesante que, obviamente, más allá de los intereses de la economía de los sectores que están favorecidos o los positivos que están funcionando dentro de este esquema, bueno, están mirando con respecto a este tema. No va a ser fácil cerrar el negocio del tema del Belgrano Cargas, dijo uno de los empresarios interesados, lo cual esto no implica, vuelvo a reiterar, esto no implica que no se haga, digamos, ¿no? O que no se termine concreto, pero es un termómetro fundamental, no solo para el programa económico, para ver si realmente está tan mal como algunos dicen, las consecuencias del programa económico de Milei, o es la Argentina o el sector empresario argentino, los empresarios argentinos, que todavía, bueno, les está costando un poco cerrar, que les cierren las cuentas. No te vayas, ya volvemos. Ya sabés que nos puedes seguir por el créemeloquetedigo.com.ar en el desarrollo de las editoriales, en el Instagram @créemeloquetedigo, ok. También nos puedes ver por el tema, por YouTube, Créeme lo que te digo, bueno, y el TV, la Warpe TV, ¿no? No me queda nada, no te vayas, ya volvemos. Bueno, como habíamos anunciado en el primer bloque, estamos acá con Dino Minosi. Hola, Dino. Hola, Carlos. Un gusto estar contigo. Igualmente para charlar con vos, porque bueno, hoy estamos hablando un poco de lo que está, del termómetro, de lo que está sucediendo en este tema del humor social que está empezando a plantearse y a calar en distintos actores y sectores, ¿no? Y nos pareció interesante charlar con vos, y me imagino que para el televidente también lo va a hacer, para ver, bueno, cómo estás mirando este tema, ¿no? Que uno empieza a ver ahora se habla de economía dual, hay una realidad dual, no sé si políticamente también hay un excedente dual ahí, pero bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, mirá, el análisis que hacemos nosotros en realidad es, en un país donde se ha decidido, o no se puede, tomar crédito, se ha decidido no aumentar los impuestos, o por lo menos la nación, y no hay generación de riqueza genuina, es muy difícil, porque la única posibilidad de tener recursos, según el presidente, es generando riqueza,
vía exportaciones o vía mercado interno, lo que sea, pero generar riqueza. ¿Qué pasa del otro lado? Con una alta carga impositiva, sin equipamiento para tener economía de escala, porque si bueno, le vendamos al mundo, pero si no nos alcanza la producción para venderlo a los nuestros, ¿cómo le vendemos al mundo? Hay un desacople entre lo que se quiere hacer y la realidad que tiene este país. Vos recién hablabas de la conectividad. No tenemos conectividad vial, ferroviaria, digital, que podemos hablar desde el turismo hasta el cobre. Sí. Al turista le gusta la montaña, pero le gusta mandar las fotos de la montaña. O sea, esa conectividad todavía falta terminar, la vial con San Juan, la aérea y el ferrocarril, que va a ser fundamental. No hay forma de sacar la producción que va a tener San Juan si no hay un ferrocarril que lo saque. O sea, nosotros hemos trabajado en un tema del Meridiano 68, que es de San Juan hasta Vaca Muerta y de el cruce a Buenos Aires. Pero son inversiones millonarias que es enterrar mucho dinero que lo van a tener que resolver con los que van a producir los productos, con los mineros, con los yacimientos petrolíferos, por decirlo, sea un contrato a un tiempo determinado que le garanticen que la inversión por lo menos se va a recuperar. Si no existen esas condiciones, va a ser muy difícil por más privatización que haga. No hablemos ni del riesgo político, ni hablemos del riesgo político, porque si hay cambio político ya no. Bueno, yo creo, imagino que vos como empresario también estás mirando eso. Es que está mirándolo todo el mundo, porque si el riesgo país no baja a 500 pesos, una de las componentes fundamentales de eso es el riesgo político. ¿Qué va a pasar? Entonces, todo este descontento que aparece o que muestran o que dicen que hay o que hay, eso también forma una componente, porque si después la gente vota otra vez lo mismo y tenemos otra vez lo mismo de antes, ¿qué hacemos con toda esta inversión? Yo creo que de todas formas han quedado principios claros para el futuro de muchos temas, ¿no? O sea, vos decís, hay una base que por más que haya un cambio político, para atrás no se puede volver. Yo creo que sí, si no, fíjate, si hablamos de ideologías y condiciones económicas, en Sudamérica tenemos países con distintas ideologías y en todo hay un 2% o 3% de inflación anual. Sí, señor. O sea, izquierda, derecha, hay cosas que no se discuten más, porque no son ideológicas en realidad. Si vos vas al fondo de la cuestión, no son ideológicas, son no podés gastar más de lo que entra. O sea, ¿por qué? Porque supongamos que lo discutamos ideológicamente. El de derecha, el liberal, o esa conjunción que hay entre derecha y liberal, o confusión, porque no es lo mismo, dice, no, yo quiero producir, tener dinero para que haya más inversión, más empleo. Del otro lado, el lado socialista, izquierdista, ultraizquierdista, esa componente que la podemos... Anticapitalista. Anticapitalista, es distributiva. Sí. Pero vos no podés distribuir lo que no tenés. Claro, hay que generar. O sea, hay que generar condiciones de riqueza para distribuir lo que querés distribuir. Que después se ralentice la inversión y todo lo demás, pero para las dos situaciones hace falta recursos. Uno lo vende de una forma, otro lo vende de otra, pero no hay forma de que esos recursos se obtengan a través de emisión monetaria, créditos que no se van a devolver, defaulteando o con grandes aumentos de impuestos, porque eso asfixia al que produce la riqueza. O sea, el empresario en Argentina ha sido demonizado muchas veces y en realidad es el que paga los impuestos. O sea, O genera trabajo concretamente. hay de todo como todos lados. A lo mejor las leyes fueron demasiado agresivas en contra de la creación de trabajo, habrá que reverlo, no dejar a la gente desamparada porque no corresponde, porque el esfuerzo tiene que ser reconocido. Yo creo que en eso la ley de modernización laboral y el FAL van a traer algo de claridad al tema, y si vos te fijás, la resistencia del sindicalismo no ha sido tan violenta. No. Es más, hoy también se puede ver claramente dos miradas dentro del sindicalismo argentino. Por eso. Que hasta hace un tiempo era monolítico, levantaban toda la mano. ¿Qué le pasó al sindicalismo argentino? Había más gente en la calle por cuestiones de planes sociales que de trabajo. O sea, le ganaron la calle los planes sociales. Eso es porque la gente no tenía trabajo. ¿Y por qué? Porque dentro del sistema, a vos, que fue lo más grave para mí de todo ese tema, fue la litigiosidad. Entonces, un juicio con un empleado, sobre todo en la justicia de Buenos Aires, te dejaba sin empresa. Porque nunca sabía cómo terminaba, cómo te indexaban. No habían parámetros. Había un empleado que ganaba 2 millones de pesos, terminaba queriendo cobrar, según la justicia, 600 millones en indemnización. Entonces, esas cosas había que corregirlas. Eso yo no creo que estemos mucho en desacuerdo. Y después lo que está pasando, o lo que nosotros vemos, es un crecimiento heterogéneo de la economía argentina. Es verdad que
actividades que vuelan, pero también es verdad que hay actividades que están totalmente deprimidas y sobre todo en zonas muy riesgosas políticamente, que son los grandes conglomerados urbanos. Sí. El AMBA, Rosario, Sí. la Gran Córdoba. Sí. ¿Por qué? Porque esa gente no se va a trasladar en 2 días como se vinieron del norte a trabajar a Buenos Aires. Hoy no se van a volver a trabajar a la minería en 2 días porque además no tienen condiciones generales, ni de preparación, ni siquiera de salud para hacerlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos tratando de hacer una conectividad entre empresas del primer y segundo cordón de Rosario, el clúster industrial de Córdoba, de Buenos Aires, para tratar de incorporarla a la cadena de valor de gas, petróleo y minería. ¿Por qué? Porque si no va a venir gente de afuera a hacerlo. Y acá nosotros en esta zona tenemos muy buena preparación técnica. Nosotros en Mendoza, San Juan, en la región, todo el oeste argentino, tenemos muy buena ingeniería, tenemos muy buenos profesionales, muy buen oficio. Pero la inversión que hay que hacer para prestar esos servicios en la minería es de mucho capital y de recuperación muy lenta. Y esta gente que hoy está en esa zona que antes le trabajaba a YPF o esta cerealera que se fundió, no me acuerdo ahora cómo se llama, Vicentín. Está con un desnivel de trabajo que llega en algunos casos al 50-60%. Sí. Pero tienen, como ellos dicen, tienen los fierros. Entonces ese ensamble, ese asociativismo, es el que estamos tratando de hacer nosotros, que también salió ayer la Cámara de la Construcción a decir lo mismo. O sea, nosotros tenemos nuestro fierro, pero no están adaptados para subir a 4.000 metros de altura por la edad, por las condiciones, por un montón de cosas. Entonces tenemos que buscar ese asociativismo para que el crecimiento sea más homogéneo en el país, tratar de que esos bolsones urbanos tengan un alivio económico. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer como granito de arena. No digo que esa sea la solución ni que con eso alcance. Evidentemente, aquí hay que tener otra mirada distinta de cómo se va a encarar esa situación política, porque realmente lo que preocupa es este ruido que hay de a dónde vamos y si volvemos para atrás, y esto genera esta situación de incertidumbre y de angustia, ¿no? Voy a ir al Minosi político, que también existe, digamos. Pero después volvemos porque hoy me parece que es un tema central esto, y esto ha sido la semana pasada, esta semana se va a volver a discutir en el Congreso temas estructurales fundamentales, digamos, de la reforma de Milei, ¿no? O que sigue planteando este gobierno. Esto que vos estás planteando con respecto al tema de las perspectivas, de las distintas perspectivas, ¿vos pensás que políticamente, digamos, la Argentina, el presidente habla, por ejemplo, bueno, yo no voy a pecar o no quiero pecar como Macri, ¿no? De hacer un proceso gradual porque nunca se terminan de resolver los problemas estructurales de la Argentina, digamos, ¿no? Esta es una mirada que acompañan muchos sectores, ¿no? Hasta empresarios, digamos, ¿no? Y la otra mirada es los que están mirando esta cuestión extrema de ir fuerte, ¿no? En este ajuste tremendo que ha hecho Milei, y a pesar de eso sigue teniendo un 30%, un 30 y pico por ciento de aceptación. En algunos lugares uno lo está planteando. Yo estaba escuchando a un dirigente también como vos, empresarial, que no sé si era de la Cámara de Comercio en el encuentro de la semana pasada, que dijo, bueno, en realidad acá hay un problema de tiempos, porque todo este proceso en otros países para mejorar o reestructurar o renovar digamos, la estructura económica, bueno, llevan sus tiempos y tienen sus costos. ¿Vos pensás que acá hay un problema de que no ha sido explicado de la política por parte del presidente, o nosotros los argentinos que somos resultadistas pensábamos que en 2 o 3 años el problema en la Argentina se resolvía? Me encanta. Te voy a explicar lo que yo creo. No quiero hablar desde el punto de vista político partidario porque yo no estoy participando. Yo tengo total simpatía. Me siento liberal, los libros de lo que habla Milei yo lo he leído hace 25 años. Siempre lo dijiste, al margen. Además, siempre lo dije, y a pesar de todo, quiero decirlo también, si mañana se presenta Milei, lo voy a volver a votar. Ahora, aquí hay un problema, que es, mirá, estos médicos, este enfermo, ¿cómo lo están tratando? Una cosa es la Argentina de hoy, otra la de hace 40 años. Caballo bajó la inflación en un día. Sí, se llevó todos los plazos fijos para la casa. Aquí no se ha roto un solo contrato. Ni un solo contrato se ha roto. Es verdad que muchas la tenían los bancos, que era complicado, pero no se ha roto un contrato. Primer tema que no es poca cosa. O sea, aquí no hubo indexaciones, no hubo retiro de los plazos fijos. Especificación así 3x1, 4x1. Nada. El tipo se la aguantó y no se
rompió un solo contrato en Argentina. Bueno, que no es poco. Dicho esto, ahora vamos a lo gradual y a lo de política de shock. Si un enfermo te entra con una arteria rota y 3 quebraduras, la arteria hay que cortarla ya. Eso es política de shock, porque después no, le voy a curar las quebraduras, pero no voy a tener paciente. Entonces, el ajuste, todo lo que hizo Milei de política de shock, para mí está bien. Ahora, y lo de las desregulaciones, muchas de las desregulaciones están muy bien. Muchos de los problemas que tenemos en las economías regionales son producto de las regulaciones. De la economía cerrada. De los institutos nacionales de vitivinicultura, los tabacaleros, los yerbateros. Eso han provocado más daño que el beneficio. Lo que pasa que hasta el sector empresario tenía el dial corrido a la izquierda. Cuando yo asumí la Federación Económica, me dice un empresario, mañana no trabajamos. Yo le digo, mañana es feriado. No trabajamos es otra cosa. Claro. Son cosas distintas. Claro. Si vos sos empresario, vivís en un país con la Constitución Nacional, vos mañana si querés abrir, abrí. Entonces, mañana es feriado, no trabajamos. Está bueno. Son conceptos distintos que parezcan mentiras. Sí. Entonces, yo lo que sí creo que hay sectores que se han sentido sensibilizados, se han sentido agredidos y que posiblemente no hubiera hecho falta hacerlo en ese momento. O sea, no hacía falta arreglar las 3 quebraduras junto con la hemorragia porque el tipo iba a gritar a lo loco. Entonces, puede que algunas cosas se puedan hacer de forma ordenada, de forma gradual. Pero más programada, digamos, con más tiempos. Vos lo que necesitas son aliados. Entonces, hay cosas, no las toquemos todavía, pero un ratito. O sea, hay leyes que puedo sacar con un ánimo de la gente de una forma y hay leyes que no voy a sacar con el ánimo de la gente de otra forma. ¿Eso tiene que ver con el olfato político, decís vos? Me parece que sí, pero tampoco se lo critico. ¿Por qué? Porque llegó a la presidencia de la Nación una persona que por fin ha escrito 6, 7 libros. O sea, no lo digo peyorativamente, pero no tenía 15 años de política. ¿Está bien? Y está bien. Y no tenía estructura. Y no tenía estructura. Y fíjate vos que hoy el único partido que hay nacional conformado es la Libertad Avanza. No hay otro partido que esté en todas las provincias. O sea, No, el margen es muy loco que a pesar de todo esto que podemos ver, según la óptica o la ideología, por el tamiz ideológico como vos planteás, de cómo estamos o hacia dónde vamos. No, y cómo recibió el paciente. Claro, o sea, hay una realidad. Hay un Milei que sigue siendo competitivo. Pero ganará o no ganará en primera vuelta, irá a un balotaje. Pero bueno, esto es un tema, acá hay una lectura también muy importante que me parece que se le está dejando de lado, Dino, por supuesto, que es un país muy complejo, muy enredado, y donde está fuertemente ideologizado, porque vos hablaste de Chile, diste a entender Chile, diste a entender Brasil, diste a entender Perú, y sin embargo, viste, pasan otras cosas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista económico. Acá pareciera ser que no terminamos. Ojo, le pasa a los economistas también. Vos escuchás a Riazu y te dice una cosa, vas a Bermúdez y te dice otra, escuchás otra, vas a De Pablo y pensás que es el amigo del presidente, que habla como amigo. Es decir, yo lo que te digo es que había que mantener vivo a este paciente. Bien. Y no era fácil. Bien. Porque venía con cosas que había que hacer la de shock y con muchas lastimaduras, como decís vos, del pasado, de cuestiones. Cuando vos te crían de una forma, cambiar la forma de pensar no es fácil. Cuando vos te golpearon toda la vida, crees que todo el mundo te va a golpear. Bueno, entonces, mirá. Cuando fuiste subvencionado, que te digan de un día para otro, che, mirá, te quito el 40, el 50%, el 60% de la subvención, te parto. Te puedo contar ejemplos de eso si querés. Muchos debes tener. Un fabricante. Vamos a poner números hipotéticos. Sí. 1.000 pesos el producto. No, que los impuestos, la carga impositiva, que nos está matando. ¿Cuánto tenés de carga impositiva? El 50%, 56%, 50%, bueno, 500 pesos el producto. Te saco toda la carga impositiva, cero. ¿Qué otro problema tenés? No, que los alquileres, que el patio Olmo y que la Galería Pacífico, que son alquileres de 25 millones, 30 millones. Sí, o Rivadavia y... Claro. Rivadavia y La Prida. Bueno, son amigos. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Te bajamos los alquileres a la mitad. 400 pesos te queda el producto. ¿Qué otro problema tenés? No, que la carga laboral, 100 pesos más por la carga laboral. Te quedan 300 pesos el producto. En Miami vale 40. Claro.
¿Qué No hacer? podés competir. No puede competir, o sea, porque Es además tenés un problema de escala. El problema de escala es cuánto producía, a qué precio y en qué tiempo. Que no es solamente con los consumidores internos, digamos. No, por supuesto que no. Entonces, no le puedo vender a Brasil, que es un mercado muy amigable con Argentina, porque tenemos las mismas condiciones de exigencias, porque somos caros. Pero además de ser caros, no tenemos volumen. Y es verdad. Y el industrial está caliente con eso, porque hay industriales que son capaces, no Sí. son todos protegidos, ni Sí, son sí, todos... sí, sí. Hay industriales que son capaces. Pero bueno, yo, ¿qué quiere que te diga? Una transición. Lo he charlado padre-hijo. El padre industrial, el hijo importador. El mismo galpón. Le digo, mira, flaco, te vas a fundir. Es que es como mi hijo, lo vas a matar. Aprende de tu hijo, parar las máquinas, Claro. pasar la transición y vemos después. Si tenés escala, si vas a poder mandarle mercadería a Chile, a Brasil, o a lo que pase con la minería. Pero muchachos, es lo que está pasando. O sea, Dino, con respecto a esto que lo dejaste así, lo tiraste un par de veces, el tema minero y San Juan, ¿cómo estás viendo también eso? Porque, digamos, esto no es soplar y hacer botella, digamos, ¿no? Esto no es de un día para el otro. A pesar de que, bueno, podemos estar contentos, que hay expectativa, que han venido, vuelvo a recargar. Si no hubiese habido una herramienta como el RIC, seguramente no estaría esta gente acá. También hay que ser honesto con esto, ¿no? mira, aquí pasa un poco lo que pasa en Que, otras perdóname, cosas. que Sí. no es todo lo que vos acabas de decir, la receta que habría que hacer. No, Pero este como es otro justamente tema. hay que pisar muchos callos, Este tuvimos otro que armar te- una herramienta Este para esto. otro tema, y lo del RIGI me parece fantástico. ¿Por qué? Porque somos defaultadores seriales, Sí. somos incumplidores seriales, cambiamos las reglas de juego cuando se nos da la gana, o subimos los impuestos, bajamos los impuestos, cambiamos todas las normas cuando se nos da la gana. Y eso no es lo que les parece, eso es la historia de los últimos 100 años en Argentina. Entonces había que darle un marco legal que tuvieran previsibilidad, porque ahí pasa lo mismo que con los proveedores. Es muy fuerte inversión a muy largo plazo. Es decir, vos decís, hasta los proveedores locales, por ejemplo, reconvertirse, están en condiciones para entrar en el negocio, a eso te Por referís. supuesto, y las grandes inversiones también tienen que tener una seguridad jurídica. Nosotros en el RIMI pedimos que bajaran el piso de inversión porque 600, 700 mil dólares para un industrial, un empresario sanjuanino es mucha plata. 600 mil dólares son 900 millones de pesos. Si yo te largo 900 millones de pesos, te vas a enterar a los 2 días, ¿no es cierto? Pedimos que bajaran ese piso. Y las RIG y las grandes inversiones tienen que tener seguridad jurídica porque es mucho dinero a muy largo plazo, dinero que se consigue en las bolsas en realidad. Después tenés que cumplir las normas de calidad, los proveedores tienen que tener normas de calidad, tenés que tener tiempo de ejecución, y se ve generar una expectativa como el cuento del lobo, que ya viene, entonces cuando viene el lobo nadie te cree, ¿viste? Claro. O sea, va a venir el lobo, va a venir la inversión, va a venir la bonanza, hay que estar preparado. Que muchas veces se usa políticamente para generar expectativas, bueno, pero va a venir. Sí. Pero yo te digo que va a venir y nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar. De lo que puede significar eso. sí. No tenemos ni la menor idea de lo que puede significar eso. Le va a cambiar. Seguramente algunos no veremos, algunos no verán este proceso. No, pero sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver porque... me refiero a otras generaciones. No, las otras generaciones van a ver otra cosa, quizás Dios quiera que mucho mejor. Distinto, sí. ¿Por qué? En Neuquén ya se está hablando del post-petróleo. Nosotros no podemos hablar de la post-minería porque todavía no arrancamos. Por lo menos no arrancamos fuerte, Sí, pero claro, en gran escala. va a haber post-minería. Y va a haber un cambio de mentalidad muy fuerte en la gente, sobre todo, como siempre, en los jóvenes. ¿Por qué? Yo tengo una frase de hace muchos años, ¿no? Si vos a una empresa le das un trabajo en Barrial, te dice, Barrial. Y si a un tipo en Buenos Aires le da un trabajo en San Luis, te dice, bueno, ¿cuándo hay que empezar? Teníamos una barrera mental en ese sentido, que no la vamos a tener más, porque además vamos a estar preparados profesionalmente. Está buena eso. ¿Qué hace? Está muy bueno. A mí no me gustaba ir a trabajar a Barrial. Está muy bueno. La profesionalización, los recursos. Entonces, dentro de 10 años, le va a decir a un ingeniero acá, che, que ir a Perú, vamos. Che, mirá, está una mina allá en... Sí. Vas a Vamos. estar preparado para hacerlo. Sí, ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, que no es solamente el desarrollo económico lo que va a tener San Juan, va a tener un cambio de mentalidad. Así como la tuvimos con el terremoto, que le cambió la idiosincrasia al sanjuanino, la vamos a tener con la minería. El tema del cambio cultural, digamos.
San Juan era una provincia muy politizada y muy violenta antes del terremoto. Le cambió la idiosincrasia a la gente el terremoto. Sí, señor. Te hago la última, Dino. En relación a esto que acabas de marcar, que tiene que ver con la cultura, con la historia, con el pasado, la manera de hacer política, con las mañas que esto conlleva, porque también hay que sumarle. Sí. Bueno, la semana, ¿cómo viste este tema de la semana pasada, no? En la Cámara de Diputados de San Juan, digamos que haya, digamos, la dirigencia política sanjuanina con una política de Estado, porque te puede gustar o no, puedes mirarla de un lado o del otro, podemos seguir discutiendo cuestiones menores de la letra chica de la industria minera, pero ¿cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo viste a los dirigentes políticos con este tema? Porque hay discursos que por ahí son bastante contradictorios, digamos, ¿no? Mira, lo que pienso sinceramente que iba a salir. Sí. No, eso sí. Pero... Y te reís. O sea, ahora viene el palazo. No, pero quedó gente diciendo cosas que a lo mejor hasta tengan razón. Nada es perfecto en la vida. Ajá. Y que tenían que responder a una cuestión política para no a ver, no podía ser 100%. Me parece que una parte del juego político. O sea, tenemos que empezar a juntar más lo que se dice afuera con lo que se dice adentro, digamos. No es la misma charla en off que adelante el micrófono. Es interesante todo esto, Morgan. Y eso yo creo que hay que empezar a juntarlo más. Y me parece que, bueno, se plantearon cosas que a lo mejor son hasta para revisarlas, nada es perfecto. Ahora, yo siempre digo una cosa, de este punto específico. O habría que haberla discutido antes, digamos. No tanto, pues yo no creo o es lo que provoca a partir de ahora, decimos. No creo que tenga tantos vericuetos. Bien. Creo que hay cosas que se pueden arreglar posiblemente, tampoco lo sé en profundidad, pero yo creo que siempre hay cosas de la letra chica que se pueden arreglar. Primero los negocios tienen que ser ganar-ganar, tienen que ser a las dos partes, o sea que la otra parte de algo se va a dejar. Ahora, ¿cuántas negociaciones de este tipo hemos visto en la República Argentina en los últimos 50 años? Ninguna. O sea, flaco, te están anticipando 250 millones de dólares. ¿Qué querés? Que sean todos para vos, que no te pregunten nada, que hagan lo que se te dé la gana. Tampoco va a pasar. ¿Que hay cosas que se pueden arreglar? Mira, posiblemente. Ahora, no aceptar esto. No, porque este gobierno va a tener esta plata que no la vamos a tener después. Sí, pero vamos a hacer cosas ahora. Claro. La ruta está rota. El tema es que es ahora. La ruta está rota hace 20 años. Claro. O sea, muchachos. Si la fondeamos es otra cosa. Por eso ahora yo siempre creo... Digo por la cultura del pasado, digamos. No, bueno, pero yo siempre... Como decías vos, somos deudores seriales y toda la historia. Hemos recibido guita y no hemos quemado la guita, digamos. Pero San Juan... No estoy hablando de San Juan. No, pero San Juan tiene una cosa muy particular, que es la coparticipación. Y eso ayuda mucho porque fue una negociación excelente. San Juan, por cada ciudadano recibimos el doble de coparticipación que por cada mendocino. Y recibimos 4 veces más que un bonaerense. Entonces eso ayuda a tener los presupuestos equilibrados y eso ayuda a que todo este ingreso de dinero, de fondos, que no va a venir de los aportes nacionales, que no va a venir de la emisión, que no va a venir de otro lado, se utilicen en mejorar toda la conectividad y todo lo que hay que mejorar, y la infraestructura, por decirlo de una forma, que hay que mejorar de San Juan. Yo siempre pienso bien, o sea, aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, creo en la virtud de un gobierno que va a trabajar en mejorar la infraestructura de su provincia para generar condiciones, porque además sabemos que no todo el mundo va a poder trabajar en la minería. Y hay que mejorar la economía regional, hay que mejorar la vitivinicultura, el tomate, el pistacho. La construcción, hay que activarla. La construcción, ahí tenemos un problema que es un conflicto de financiamiento. No hay financiamiento todavía en el país. Sí. Y la obra pública, yo personalmente, más allá que en San Juan se hacen muchas viviendas, me parece que la prioridad, no digo que no haya que hacer lo otro, es la infraestructura. Vos ponés agua, cloaca, gas, calle, electricidad y wifi, internet. Y estamos hablando de otro panorama. Y la realidad cambia. Sí. Me parece. Gracias, Dino. No, gracias a vos. Nosotros somos agradecidos porque podemos transmitir lo que estamos haciendo en materia
de asociativismo, y a nosotros nos viene muy bien, y en lugares tan importantes como este que nos escuchen para que vayamos uniendo esfuerzos para mejorar la situación de las empresas. No, yo al margen, ¿sabes qué? Me parece, Dino, que también hay que empezar a hablar a nuestros conciudadanos de frente, digamos, ¿no? No hay que escaparle el bulto. Sí, yo por ahí me equivoco y me dicen, vos sos muy sincero. No, bueno, pero hacen falta este tipo de discusiones. No te vayas, ya volvemos para el remate final. Bueno, vamos cerrando, como siempre agradecerle a la gente de La Reina que nos esté apoyando. No hemos traído hoy los alfajorcitos, sobre todo para darle bueno, la verdad que quedé mal, ¿no? No le di a Minosi y no le estoy dando al Benja, que tiene una jornada larga. Bueno, para ir cerrando un poco esto, interesante lo que tiró Minosi, ¿no? No solo sobre la mirada del tema de la infraestructura, y de esta millonada de dólares que le entra a la provincia de San Juan y que serán utilizadas, deberán ser utilizadas, y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el seguimiento a nuestra dirigencia política, en este caso a nuestro gobernador o a la gestión de Orrego, de que realmente obviamente se cumplan estas necesidades. Para eso sirve, digamos, el costo-beneficio, que es tener, digamos, bajo la tierra recursos que hoy el mundo necesita. Nosotros lo podemos proveer y nos puede servir para mejorar, digamos, la calidad de vida de nuestra gente. Si no, la tenemos que poner nosotros a la plata, y la plata no la tenemos nosotros. Los gobiernos nacionales, o el gobierno nacional, este o el que venga, seguramente seguirá en la misma senda con relación al tema de la relación con respecto al tema económico con las provincias, siempre y cuando se siga cumpliendo el tema de las leyes, que es fundamental para el funcionamiento de una república. Pero está claro que en realidad lo que tenemos que hablar políticamente desnudados, desde el punto de vista ideológico y de los intereses sectoriales, es cómo hacemos una Argentina, digamos, más equilibrada, más igualitaria, con una brecha menor de la que hoy existe, digamos, ¿no? Que la economía dual, que existe en otros lugares también, porque no todas las economías funcionan de la misma manera ni tienen las mismas posibilidades de tener las mismas potencialidades. De lo que se trata justamente es esto, ¿no? De tratar de trabajar cotidianamente desde el punto de vista político, nosotros como sociedad acompañar, subir el dedo o bajar del dedo de acuerdo a cómo la dirigencia política, nuestros referentes, cumplen con su palabra. Nos vemos el lunes que viene. Chao, gracias.